Llegué a casa a las 6:30 de la tarde, como todos los días. La llave entró en la cerradura con el mismo clic de siempre. La puerta giró sobre sus bisagras con ese chirrido que Manuel siempre decía que va a lubricar y nunca lubrica. Y el olor a la crema de pollo que yo había dejado en el fuego antes de ir al trabajo se extendió por el aire como una bienvenida familiar, como algo reconocible, como algo seguro. El vapor salía por la rendija de la tapa, levantándose en espiral, y por un momento todo era exactamente lo que debía ser. Lo que no reconocí fue el silencio. Paula tiene 4 años. Cuando llego a casa, Paula corre, siempre corre. Desde que aprendió a caminar con solidez, desde que sus piernitas encontraron la fuerza suficiente para sostenerla, ha corrido hacia la puerta cada vez que la abro. Sus pies pequeños golpean el suelo de madera con un sonido que ya es parte de mi anatomía emocional. Un sonido que me ancla al presente, que me dice que estoy donde debo estar. Un sonido que me dice que todo está bien. Es un ritmo, un compás, algo que mi cuerpo ha aprendido a esperar con la misma certeza con la que espera el latido de mi propio corazón. Ese sonido no estaba. En su lugar había nada. No silencio del tipo que viene después del ruido, sino silencio del tipo que viene cuando algo que debería estar ahí ha sido removido, como un hueco en la estantería donde siempre estaba un libro. Un silencio con forma. Me quedé parada en el vestíbulo durante 5 segundos, tal vez 10. La bolsa del supermercado colgaba de mi mano derecha, pesada con la leche y el pan y las naranjas que Paula quería, porque esa semana había decidido que las naranjas eran lo más importante del mundo. Recuerdo que una de ellas, la más grande, asomaba por el borde de la bolsa, brillante y redonda, casi obscenamente normal. El abrigo lo sostenía con la mano izquierda, y yo simplemente estaba ahí, de pie, escuchando ese silencio que no debería existir en esta casa. Llamé a Paula. Su nombre salió de mi boca con esa entonación especial que desarrollo inconscientemente cuando hablo con ella, esa melodía que mezcla amor y autoridad y diversión en una cosa sola. Nada. Llamé de nuevo, más fuerte. Nada. El eco de mi propia voz rebotó contra las paredes del vestíbulo y volvió hacia mí, sin nada que lo interrumpiera en el camino. Dejé las cosas en el suelo, no en el mueble, no en la mesa del vestíbulo donde siempre las dejo, en el suelo, porque algo en mi cuerpo entendió antes que mi mente lo que estaba pasando, algo instintivo, algo antiguo, algo que tiene que ver con millones de años de madres que han sabido, antes de pensar, que algo estaba mal. Recorrí la planta baja en 10 segundos. Salón vacío. La taza de chocolate de Paula todavía en la mesa, con un cerco marrón en el fondo, como si hubiera salido hace tiempo, pero no mucho. Cocina, vacía. El baño de abajo, vacío. La puerta del jardín estaba cerrada, con llave, como siempre por la tarde cuando hace frío. Subí las escaleras de 2 en 2 y empecé a abrir puertas. El cuarto de Paula, su cama hecha, sus muñecas en la estantería alineadas con esa meticulosidad tan suya, la manta de ositos que mi madre le regaló antes de morir, todo intacto, todo en su lugar, pero Paula no estaba. Mi dormitorio, vacío. El cuarto de invitados, vacío. Cada habitación era un cuadro perfecto del que faltaba la figura principal. Y entonces llamé al móvil. Un mensaje de Consuelo, mi suegra, enviado a las 5:45 de la tarde, es decir, hace exactamente 45 minutos. 45 minutos en los que yo había estado en el coche conduciendo, sin mirar el teléfono, como se pide que se haga. 45 minutos en los que mi hija ya no estaba en esta casa y yo no lo sabía. El mensaje decía: Paula está aquí con nosotros. Manuel y yo hemos tomado una decisión familiar. Ven cuando puedas. No te preocupes. No te preocupes. Leí esas palabras 3 veces y cada vez que las leía, la sensación que se instalaba en mi estómago se transformaba en algo diferente.
La primera vez fue miedo, un miedo puro y animal, el tipo de miedo que una madre experimenta cuando no sabe dónde está su hijo, un miedo que no tiene forma lógica, sino que simplemente aparece, como una cosa física, como una mano que te aprieta por dentro. La segunda vez fue confusión, una decisión familiar. Yo soy familia, yo soy la madre. ¿De qué decisión hablamos? La tercera vez fue algo más oscuro, algo que en ese momento no quise nombrar ni reconocer, algo que tenía que ver con las palabras «no te preocupes» y con la forma en que Consuelo siempre las dice, como si preocuparte fuera un lujo que las personas como yo no merecen, como si yo fuera una cosa que hay que gestionar, no una madre que tiene derecho a saber dónde está su hija. Llamé a Manuel. No contestó. Llamé a Consuelo. No contestó. Llamé a Manuel otra vez. 5 tonos. El buzón de llamadas. Llamé a Consuelo otra vez. Lo mismo. Cada silencio al otro lado de la línea se sumaba al silencio de la casa, formando capas, formando algo denso y opresivo que yo no podía mover. Me senté en el suelo del cuarto de Paula, en la alfombra de dibujos coloridos que ella eligió en la tienda hace medio año, con esa seriedad tan seria que tienen los niños cuando toman decisiones importantes, y sostuve el teléfono con las manos temblorosas y pensé, mi hija no está en esta casa. Y pensé otra cosa, una cosa que no quise dejar llegar hasta el final, una cosa que tenía que ver con la palabra decisión y con el hecho de que nadie, absolutamente nadie, había pensado en llamarme primero. Para entender lo que pasó después, necesito que entiendan lo que pasó antes, porque esta historia no empezó ese martes por la tarde cuando llegué a casa y Paula no estaba. Esta historia empezó mucho antes, en un momento en que yo todavía creía que el amor significaba lo mismo para todos, en un momento en que todavía pensaba que cuando alguien dice «somos familia», realmente lo creen, y en un momento en que no había aprendido todavía que hay personas que no piden permiso para tomar las cosas que no les pertenecen. Manuel y yo nos conocimos cuando tenía 21 años, yo tenía 27. Él era guapo, lo sigo pudiendo reconocer porque sería mentir si dijera que no lo era, tenía una sonrisa que hacía algo en mi pecho que no sabía que se podía hacer, y tenía una forma de hablar sobre el mundo que me hacía sentir que tal vez yo no había visto nada todavía. Me enamoré de él de la manera en que te enamoras cuando eres joven y no has sido lastimada todavía, es decir, de manera total y ciega y completamente desnuda. Lo que no vi, porque no lo había visto todavía, porque no tenía el vocabulario ni la experiencia para reconocerlo, fue que Manuel no existía fuera de Consuelo. Era como un planeta sin gravedad propia, un objeto que giraba alrededor de otra cosa. Cuando hablaba de sus sueños, eran los sueños que Consuelo había elegido para él. Cuando tomaba decisiones, eran decisiones que Consuelo había tomado primero, y él simplemente las ratificaba con esa sonrisa tan amable que yo todavía equivocaba con bondad. Tuve a Paula a los 29 años. Fue el momento más hermoso de mi vida, sin exageración, sin retórica. Cuando la sostuve por primera vez, cuando sintió mi piel contra la suya y levantó esa carita pequeña y arrugada hacia mí, algo se reorganizó adentro de mí de una manera que no tenía palabras. Yo, que hasta entonces había sido una persona bastante independiente, bastante segura en mi lugar en el mundo, de repente entendí que tenía algo que proteger que valía más que yo misma. Y fue en ese momento, con Paula en los brazos, cuando los problemas económicos empezaron a aparecer de verdad. Manuel tiene un historial financiero que yo, en mi ingenuidad de enamorada, no había querido ver. Deudas de tarjetas de crédito que acumulaba sin decirme, un negocio fallido que dejó una estela de facturas impagas, préstamos pedidos a personas que no son exactamente bancos y que cobran de maneras que no están exactamente permitidas por la ley. Cuando empiezan a llamar a casa, cuando empiezan a aparecer las cartas, cuando empiezan a mostrar los números reales, los números que Consuelo quizás conocía desde mucho antes que yo, el total era 457.000 euros. 457.000 euros. Yo tenía una cosa en el mundo que valía eso,
una cosa que mi madre me había dejado, la única herencia de la única persona que me amaba sin condiciones, sin cálculos, sin estrategias. La casa donde nací, donde creció Paula sus primeros meses, donde estaba la habitación de mi madre con su cama y sus libros y el olor a lavanda que nunca se fue aunque ella se fue hace 2 años. La vendí. La vendí porque era lo que tenía que hacer. Porque Manuel lloraba, porque las personas que iban a cobrar empezaban a parecer peligrosas de verdad, porque yo creía, todavía creía en ese momento, que un matrimonio es una cosa compartida y que cuando una parte cae, la otra tiene que sostener. Cuando le di los papeles a Manuel, cuando firmé lo último y cuando el dinero pasó de mi cuenta a las que necesitaban, Manuel se abrazó a mí y lloró durante mucho tiempo. Me dijo gracias, me dijo que era la persona más generosa del mundo. Me dijo que lo perdonara, que las cosas iban a mejorar. Consuelo, por otra parte, no dijo nada durante todo ese proceso. No llamó para preguntar si necesitaba ayuda. No ofreció la ayuda que podrían haber dado, porque Consuelo y su marido, el padre de Manuel, tenían dinero suficiente para haber evitado todo esto sin que yo tuviera que tomar esa decisión. No, Consuelo simplemente se quedó callada. Y yo, que en ese momento todavía no entendía cómo funcionaba esa mujer, interpreté su silencio como indiferencia. Ahora sé que fue algo mucho más interesante que eso. Ahora sé que Consuelo estaba mirando. Cuando Manuel y yo nos mudamos a la casa que Consuelo nos ofreció, la casa pequeña cerca de los suyos, que en realidad no es tan pequeña, pero que se siente pequeña después de la casa que yo había perdido, Consuelo empezó a visitar. Al principio 1 o 2 veces a la semana, luego casi todos los días, luego cada vez con más preguntas, cada vez entrando más en los espacios que yo creía que eran nuestros, los espacios de Manuel y de Paula y de mí. Y yo la dejaba porque era la madre de mi marido y yo quería que mi hija conociera a sus abuelas. La dejaba porque yo trabajaba y cuando Consuelo estaba ahí, Paula no estaba sola. La dejaba porque todavía creía que la jerarquía implícita que Consuelo establecía en cada visita, esa forma suya de reorganizar los muebles, de criticar la comida, de hacer comentarios sobre la ropa de Paula o sobre cómo yo la criaba, era solo la forma en que las suegras se comportan, esa cosa genérica que se habla en los chistes y no se toma en serio. Me estaba infiltrando. Consuelo se estaba infiltrando en mi vida con la misma paciencia con la que una planta trepadora invade un muro, poco a poco, tallo por tallo, sin hacer ruido. Y yo estaba demasiado ocupada trabajando, demasiado cansada, demasiado agradecida de que alguien estuviera ahí para ayudar, para notar que lo que estaba perdiendo no era tiempo ni energía, era autoridad, era mi lugar en mi propia vida. El descubrimiento no fue un momento. La gente piensa que las traiciones son momentos, instantes puntuales, como una puerta que se abre de golpe y de repente ves todo. No, la traición fue un proceso, fue una serie de pequeñas cosas que se acumularon hasta que el peso de todas juntas se volvió imposible de ignorar, como la humedad en una pared que no ves hasta que el yeso se cae. Empezó con las cosas pequeñas. Consuelo empezó a acompañar a Paula al médico cuando yo no podía. Eso me parecía normal. Luego empezó a firmar los papeles del colegio cuando Paula entró a los preescolar porque yo estaba trabajando y no podía ir. Eso me pareció un detalle, no un problema. Luego la profesora empezó a llamar a Consuelo en lugar de llamar a mí. Cuando pregunté por qué, Paula dijo, con esa naturalidad que tienen los niños cuando repiten lo que los adultos les dicen, la abuela dice que ella se encarga. La abuela se encarga. Paula lo dijo mientras desayunaba, con la cuchara en la mano y los ojos puestos en los dibujos animados que yo le ponía los sábados por la mañana. No lo dijo como una pregunta, no lo dijo como algo raro, lo dijo como un hecho, como la hora del sol o el nombre de su colegio. Un dato del mundo que alguien ya había puesto ahí en ese lugar de su mente donde los niños guardan las cosas que son verdad sin cuestionarlas. Cuando le pregunté a Manuel sobre eso, sobre los papeles del colegio, sobre la profesora que llama a Consuelo, Manuel se encogió de hombros. No literalmente, aunque casi. Su cuerpo se contrajo de esa manera que tiene cuando alguien le habla de algo que preferiría no pensar.
Sus ojos se desvían, siempre hacia la derecha, hacia la ventana, hacia cualquier cosa que no sea mi cara. Mi madre solo quiere ayudar, Lucía, no es para tanto. No es para tanto. Esa frase la he escuchado de la boca de Manuel más veces de las que puedo contar. La primera respuesta de Manuel a cualquier cosa que yo le digo que me preocupa, que me molesta, que no me gusta, es siempre esa misma frase. No es para tanto. Como si mis preocupaciones tuvieran que pasar por algún filtro de tamaño antes de ser válidas, como si yo no tuviera el derecho de decidir qué era importante para mí sin que alguien más lo aprobara primero. Me preguntaba, en esos momentos, si él lo hacía a propósito o si era tan natural en él que ya no lo veía. Si esa puerta estaba abierta antes de que yo llegara o si yo la había abierto yo misma sin saberlo. El momento en que entendí de verdad, el momento en que las piezas encajaron con esa claridad cruel que viene cuando ya es demasiado tarde para evitar el daño, fue un jueves. Paula tenía una cita en el médico. Una cita para el control de los 3 años, que ya lo sé, la llevé a los 3 años, pero esta era la cita de seguimiento, la de los 4. Y yo había puesto en el calendario, yo había reservado la hora, yo había anotado las preguntas que quería hacer sobre los dientes de leche que no le salían bien. Recuerdo escribirlas en una nota en el móvil mientras Paula dormía, con la pantalla bajada para no despertar al resto de la casa. La lista tenía 5 preguntas, las numeré. Cuando llegué a la consulta a la hora exacta en que yo había puesto, la recepcionista me miró con esa cara de amabilidad profesional y me dijo que Paula ya había estado por la mañana, que su abuela la había llevado, que todo estaba bien, que el doctor había dicho que la niña estaba muy sana y que si necesitaba los papeles de la visita, los tenían archivados. El olor de la sala de espera, ese olor aséptico a plástico y desinfectante que siempre te hace sentir más pequeña de lo que estás, me quedó pegado en la nariz durante todo el día. Me quedé ahí, parada delante del mostrador, y sentí algo romperse adentro de mí. No sé cómo describirlo sin que suene a exageración, pero fue físico. Fue como si algo en mi pecho, algo que yo había estado sosteniendo con mucho cuidado, se partiera en dos. La recepcionista siguió hablando, creo, algo sobre los horarios, pero yo ya no la estaba escuchando. Solo veía sus labios moviéndose. Llamé a Consuelo. Contestó al segundo tono, algo que no siempre hace, lo cual en retrospecta me parece significativo. Le pregunté por qué había llevado a Paula al médico sin decirme. Me dijo, no haga un drama, Lucía. Estabas trabajando. Paula necesitaba ir. No era tan difícil. No era tan difícil. Le dije que yo era la madre. Le dije que yo quería estar presente en las citas médicas de mi hija. Le dije que me habría alegrado si ella hubiera llamado, si me hubiera dicho, si no hubiera simplemente decidido unilateralmente. Y entonces Consuelo dijo algo que en ese momento me pareció un simple comentario, pero que en retrospecta fue la primera vez que la máscara se caería lo suficiente para que yo viera lo que había debajo. Me dijo, mira, Paula está muy bien atendida. Manuel y yo llevamos toda la carga de esta familia desde hace mucho tiempo. Tú trabajas, no estamos cuestionando eso, pero alguien tiene que estar aquí, y esa alguien soy yo. Colgué el teléfono, me senté en el coche en el aparcamiento de la consulta y estuve llorando durante 15 minutos seguidos. No por la cita médica ni por Paula, sino por la sensación de que algo más grande, algo que yo no podía ver todavía en su totalidad, estaba pasando alrededor de mí y yo no tenía las herramientas para detenerlo. El sol de la tarde entraba por el parabrisas y me calentaba la cara mientras lloraba, y yo pensaba, esto no es nuevo, esto ya estaba pasando, yo solo ahora lo estaba viendo. El plan no nació en un día, nació durante las noches, en los momentos en que Paula ya estaba dormida y Manuel estaba viendo la televisión con esa expresión suya de estar presente sin estar realmente ahí. Esa mirada fija sobre la pantalla que yo había aprendido a leer como una forma de ausencia con uniforme. En los minutos que yo robaba para pensar con claridad, para reordenar las piezas de un rompecabezas que estaba empezando a ver por primera vez en su forma completa. Consuelo quería a Paula. O más bien, Consuelo quería tener a Paula. No es lo mismo. Querer a alguien significa querer su felicidad, incluso cuando esa felicidad no te incluye a ti. Querer tener a alguien significa que esté ahí, cerca, bajo tu control, donde puedes ver, donde puedes decidir.
Consuelo quería tener a Paula de la misma manera en que quería tener a Manuel, de la misma manera en que quería tenerme a mí, como piezas en un tablero que ella controlaba. Lo entendí con esa claridad inquietante que viene cuando dejas de gastar energía en no querer ver lo que está delante de ti. Mi primer movimiento fue information. Empecé a documentar todo. Cada vez que Consuelo hacía algo sin mi permiso, lo escribía. Fecha, hora, lo que hizo, lo que dijo. Un martes en que llegó a la escuela sin que nadie la hubiera llamado, oliendo a su perfume de siempre, ese olor dulce, casi artificial que Paula asociaba con los días buenos, y la profesora la dejó entrar sin preguntarle nada. Eso también lo escribí. Empecé a hablar con la profesora de Paula, con calma, sin dramatizar, y le pregunté quién estaba autorizado a recibir información sobre mi hija. Le pedí que cambiara el contacto principal a mí. Le pedí que si Consuelo intentara que la cambiaran a volver, que me avisara. La profesora me miró con una expresión que me dijo que no era la primera madre que venía con ese tipo de preocupación, aunque no dijo nada más. Mi segundo movimiento fue Manuel. No el Manuel que necesitaba, porque ese Manuel no existía, sino el Manuel que podía usar. Sé que suena frío, y tal vez lo era. Pero cuando alguien te ha quitado algo tan grande, cuando alguien te ha pasado por encima durante tanto tiempo y la persona que debería estar de tu lado siempre ha elegido el otro bando, te vuelves calculadora por necesidad, no por elección. Manuel necesitaba sentirse parte de algo, necesitaba sentirse necesario. Así que empecé a pedirle cosas. No grandes cosas, no cosas que lo asustaran. Le pedí que le leyera a Paula antes de dormir. Le pedí que la llevara al colegio algún día. Le pedí que cocinara los domingos. Pequeñas cosas que lo sacaban un poco de la sombra de Consuelo, que le recordaban, sin decirlo explícitamente, que él tenía un papel en esta vida que no necesitaba que Consuelo aprobara. Y Manuel respondió, no perfectamente, no de manera consistente, pero respondió. Empezó a leer a Paula por las noches. Me quedé escuchando desde el pasillo una vez, oyendo su voz más suave de lo que lo había oído en meses, leyendo algo sobre una estrella que viajaba sola por el cielo, y tuve que apoyar la mano en la pared porque algo en mi pecho se apretó de una manera que no esperaba. Empezó a sonreír de una manera más genuina cuando yo le hablaba de cosas que tenían que ver con ella. Empieza, poco a poco, a recordar que era padre. Mi tercer movimiento fue legal. Fui a un bufete de abogados un miércoles por la mañana, durante mi hora de comida. El vestíbulo olía a madera pulida y a aire acondicionado demasiado frío. Me senté frente a una mujer joven con gafas de montura fina que me escuchó durante media hora sin interrumpirme, y al final me dijo, «Señora, lo que usted describe tiene un nombre. Se llama intromisión ilegal en la custodia, y en algunos casos, dependiendo de cómo se maneja, puede considerarse un proceso de alienación parental». Alienación parental. Ese fue el momento en que todo encajó con esa claridad que hace un ruido adentro de la cabeza, como algo cayendo en su lugar. La abogada me explicó mis opciones. Me explicó que yo, como madre, tenía los derechos primarios sobre Paula. Me explicó que Consuelo, como abuela, no tenía ningún derecho legal, a menos que yo o Manuel lo cedieran explícitamente, lo cual en realidad, a través de todos los papeles firmados, a través de todos los permisos dados de manera informal, yo había hecho sin saberlo. Me explicó que recuperar ese terreno legal era posible, pero que necesitaba ser estratégico. Estratégico. Esa palabra se quedó en mi cabeza durante días. La llevé conmigo como una herramienta nueva que estaba aprendiendo a usar. Mi cuarto movimiento fue esperar. Esperar es lo más difícil que puedo hacer. Soy una persona que necesita actuar, que necesita responder, que necesita hacer algo cuando siente que algo está mal. Pero la abogada me dijo que esperar era parte del plan, que necesitaba que Consuelo siguiera haciendo lo que estaba haciendo, que necesitaba que el patrón siguiera siendo visible, que necesitaba documentación suficiente para actuar. Así que esperé. Esperé mientras Consuelo seguía apareciendo en la puerta con sus bolsas de regalos y su sonrisa que a mí ya no la engañaba.
Esperé mientras Manuel seguía a encogerse de hombros. Esperé mientras Paula crecía más cercana a la abuela que a mí, y eso me partía por dentro cada día un poco más, como una grieta que avanzaba en silencio, pero esperé. Y mientras esperaba, observé. Observé a Consuelo con esa nueva mirada, la mirada de alguien que ya no está sorprendida ni herida, sino que está midiendo. Vi los patrones, vi cómo Consuelo siempre llegaba cuando yo me estaba yendo, siempre llena de regalos, siempre con planes para Paula que no me incluían. Vi cómo posicionaba a sí misma como la persona que Paula quería, la persona que la atendía, la persona que estaba ahí. Vi cómo cada vez que yo hacía algo, Consuelo lo hacía mejor, más rápido, más grande, más llamativo, de manera que para Paula la abuela siempre brillaba más que la madre. Todo eso lo escribí en un cuaderno que guardaba en el fondo de mi maleta de trabajo, en un lugar donde Consuelo nunca buscaría porque Consuelo no sabía que yo tenía algo que esconder. Hasta entonces yo había sido un libro abierto, un libro que ella podía leer cuando quería. Aprender a tener secretos fue el primer paso real hacia mi libertad. El martes en que llegué a casa y Paula no estaba fue, en retrospectiva, el día en que Consuelo cometió su error más grande. El error de las personas que están acostumbradas a tener el control es que eventualmente creen que nadie puede sorprenderlas. Consuelo había decidido, sin consultar con nadie que no fuera ella misma, que Paula iba a quedarse con ellos durante el fin de semana, y sospechaba que más que eso, sospechaba que esa era la prueba, el primer paso de un proceso que Consuelo había estado preparando desde meses. Cuando llegué a la casa de Consuelo esa noche, Paula estaba en el sofá viendo dibujos animados con una taza de chocolate caliente en las manos, como si fuera una visita normal, como si yo no hubiera llegado a mi casa vacía una hora antes con el corazón en la garganta. La casa olía a canela y a algo hornado, ese olor cálido que Consuelo sabe cómo crear, esa atmósfera de hogar seguro que ella construye con una precisión casi arquitectónica. Cuando me vio, Paula sonrió de esa manera suya, amplia y confiada. «Mamá, la abuela me dio chocolate». Y yo sonreí de vuelta porque no iba a hacer nada, nunca haré nada que le quite esa sonrisa a mi hija. Pero por dentro estaba contando los minutos, contando los pasos que faltaban. Consuelo estaba en la cocina. Se alzó cuando entré, con esa postura suya, esa forma de estar en un espacio que dice que ese espacio le pertenece. Y antes de que yo pudiera hablar, ella habló primero. «Siéntate, Lucía, quiero hablar contigo». Su voz tenía esa cadencia, esa musicalidad casi amable que yo había aprendido a reconocer como su forma de abrirte las jaulas. Me senté, porque en ese momento yo todavía estaba procesando, todavía estaba tratando de entender la extensión de lo que había pasado esa tarde, todavía estaba sintiéndolo como una herida fresca. La silla de la cocina estaba fría contra mis piernas, las manos me temblaban por dentro, aunque por fuera yo estaba muy quieta. Esa quietud la había aprendido a usar como escudo. Consuelo se sentó frente a mí, con las manos cruzadas sobre la mesa, y empezó a hablar con esa voz suya, esa voz que siempre tiene el tono de la persona que está siendo razonable mientras otra persona no lo es. Manuel y yo hemos hablado mucho últimamente, sobre Paula, sobre la situación de esta familia, y hemos llegado a conclusiones. Me miré las manos, las tenía en los rodillos, apretadas, como cuando eras niña y sabías que ibas a escuchar algo que no te gustaría. Pensé en Paula en el otro cuarto, en la luz azul del televisor reflejándose en su cara, en cómo no sabía nada de lo que estaba pasando en esta mesa, y pensé, bien, que no sepa, que siga viendo sus dibujos, esto es para mí, yo voy a aguantar esto. Paula está muy feliz aquí, siguió Consuelo. Tú lo ves eso, se nota. Cuando viene a esta casa se relaja, juega, está contenta. No tiene los estreses de esa otra casa, no tiene la preocupación de que la persona a cargo esté o no esté. Aquí tiene estabilidad. Esa otra casa, la persona a cargo, yo. Ella estaba hablando de mí como si yo fuera un factor,
un elemento, algo que se podrían evaluar y quitar si resultaba inadecuado. Y lo más difícil no fue la insulta, sino que en esa fracción de segundo yo casi creí que tenía razón. Esa es la cosa con Consuelo, te hace dudar de tu propia versión de la realidad. Manuel y yo votamos, dijo Consuelo, y esa frase exacta fue la que se quedó en mí como un hierro caliente. Votamos, tú no tienes voz ni voto, Lucía, no en esta decisión. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática, ni cámara lenta, ni ninguno de esos trucos que las películas usan para marcar los momentos importantes. Solo yo, sentada frente a esa mesa, sintiéndolo como un golpe que no duela exactamente, sino que te deja sin aire. El reloj de la cocina marcando los segundos, el sonido lejano de los dibujos animados de Paula, el ruido de un auto pasando por la calle afuera. La vida siguió, como siempre sigue. ¿Votar?, dije, finalmente, y mi voz no temblaba, lo cual me sorprendió en ese momento, porque por dentro estaba temblando todo. ¿Votar qué exactamente? Consuelo abrió una carpeta que tenía sobre la mesa, una carpeta real, con papeles dentro, con cosas escritas, con firmas. La miró con esa expresión suya de satisfacción muy controlada y la empujó hacia mí. Lo mejor para Paula. Sus dedos se retiraron de la carpeta lentamente, como si fuera un regalo que estaba dejando caer en mis manos. Yo miré esa carpeta durante mucho tiempo sin abrirla, porque supe, con esa instintiva certeza que las madres tienen, que abrirla iba a cambiar algo de manera irreversible. Y también supe, con esa misma certeza, que no abrir la carpeta no iba a cambiar nada. Consuelo ya había tomado la decisión. Manuel ya había firmado lo que Consuelo necesitaba que firmara. El plan estaba hecho, pero yo también había estado preparando un plan, y el mío tenía más tiempo encima. Esa noche llamé a mi abogada a las 11 de la noche, le mandé fotos de la carpeta, de cada página, le mandé los mensajes guardados, le mandé la lista del cuaderno que yo había llevado durante meses, el cuaderno con las fechas, los horarios, los nombres, cada pequeña cosa que Consuelo había hecho creyendo que nadie la estaba registrando. Y mi abogada, aquella mujer con las gafas de montura fina y una voz que nunca sube de tono, me mandó un mensaje de vuelta que dijo: «Perfecto, tenemos todo lo que necesitamos. Mañana a primera hora». Mañana a primera hora fue cuando la trampa se cerró. Cuando Consuelo y Manuel recibieron la notificación judicial, la primera de varias que iban a recibir, Manuel se llamó inmediatamente. Estaba en pánico. Yo lo conocía cuando estaba así, cuando el suelo se le movía, esa voz aguda que tiene cuando no sabe qué hacer con sus manos. Le dije que se calmara, que yo iba a explicarle. Le dije que llamara a su madre, no porque yo necesitara que lo hiciera, sino porque quería que vieran los dos juntos lo que yo había preparado. Quería que no pudieran mirarse después y decir que yo había sido injusta o que no les había dado la oportunidad de reaccionar. La llamada en conferencia duró 40 minutos. Consuelo habló durante los primeros 5, con esa voz de siempre, dando la impresión de que yo estaba exagerando, que los papeles legales no eran tan importantes, que ella tenía sus propios abogados y que todo esto se arreglaría. Luego se leyeron los documentos, luego Consuelo se quedó callada durante mucho tiempo. Y esa callada, esa pausa, fue la primera vez que yo vi a Consuelo sin guión, sin la voz, sin la postura. Solo una mujer mayor sentada en silencio al otro lado de la línea, y yo escuchando ese silencio como si pudiera decirme todo lo que sus palabras jamás dirían. El proceso legal duró 4 meses. 4 meses en los que Paula siguió siendo Paula, siguió yendo al colegio, siguió queriendo naranjas, siguió siendo la cosa más importante de mi vida mientras yo luchaba por cosas que ella nunca entendería. Cosas que los adultos llaman custodia y derechos legales, pero que en realidad son mucho más simples que eso. Son sobre quién decide, sobre quién tiene voz. Los 4 meses se fueron de una manera extraña, a veces muy rápido y a veces tan lento que parecía que el tiempo se había pegado a sí mismo. Las mañanas tenían un ritmo que yo había construido con mucho cuidado. Me levantaba antes que Paula, preparaba el almuerzo mientras el café se enfriaba, porque yo siempre lo tomaba así, tibio,
y cuando Paula aparecía con el pelo enredado y los ojos todavía cerrados a la mitad, yo la envolvía en la manta azul que ella llamaba la manta de los sábados, aunque la usábamos todos los días, y nos sentábamos juntas en silencio hasta que ella despertaba del todo. La manta olía a jabón de lavanda y a algo más, algo que yo no podía nombrar, pero que reconocía como el olor de estar a salvo. Esos momentos eran los que yo estaba peleando por proteger, esos momentos que ningún documento podía nombrar, pero que yo sentía en los dedos cada vez que le corría el pelo detrás de la oreja. A veces Paula suspiraba cuando yo le arreglaba el pelo, un suspiro pequeño, casi sin sonido, y yo pensaba, este es el momento, este es exactamente por lo que yo no voy a perder. Consuelo intentó varias cosas durante esos 4 meses. Intentó que Manuel retirara las firmas que yo tenía, lo cual no podía hacer porque yo no había firmado nada. Yo había sido la parte que no firmó nada. Intentó que el colegio de Paula volviera a tener su contacto como principal, lo cual no pudo porque yo había cambiado los datos y la escuela tenía la notificación judicial que decía que yo era el punto de contacto. Una vez, la profesora de Paula, la señora Rojas, me llamó por la tarde con una voz muy calmada que yo conocía, esa voz que los profesores usan cuando quieren decirte algo difícil sin asustarte, y me dijo que alguien había llamado al colegio pretendiendo ser yo, preguntando por los horarios de recogida. La señora Rojas no creyó que fuera yo porque conocía mi voz, y yo colgué el teléfono con las manos temblorosas y me senté en el suelo de la cocina durante varios minutos sin hacer nada, solo mirando las baldosas blancas. El refrigerador zumbaba, el reloj del horno marcaba los segundos con un sonido pequeño y metálico, y cada uno de esos segundos yo pensaba, alguien intentó y casi lo logró. Intentó que Paula dijera cosas que yo supo que Consuelo le había dicho, porque Paula vino a casa un día y me dijo con una expresión muy seria, «La abuela dice que tú no cuidas bien de mí». Y yo la abracé y no le dije nada mala de su abuela, porque eso es lo que hacen las buenas madres. Y me fui al baño a llorar durante 3 minutos y luego salí y le hice los macarrones que ella quería. Mientras los macarrones se cocían y el agua llenaba la cocina de un vapor caliente que empañaba el espejo del baño desde la puerta, yo pensé en todas las formas en que Consuelo me había llamado mala madre durante años y cómo esa frase, en la boca de Paula, pesaba de una manera completamente diferente. Pesaba como piedra, pesaba como algo que no podía deshacer. Paula se sentó en la mesa y me miró mientras yo removía la olla, y yo le sonreí, y ella sonrió de vuelta. Y esa sonrisa pequeña fue la cosa más difícil que yo haya tenido que ganar en mi vida. El juicio fue un miércoles. No un juicio real en el sentido de la película, sino una vista judicial. Una reunión en una sala con madera marrón y una mesa grande, y un juez que tenía aire de persona que había visto esta historia 1000 veces y le estaba aburrida, pero que todavía la tomaba en serio. La sala olía a papel viejo y a aire acondicionado, esa mezcla que tienen los lugares oficiales donde la gente va a tomar decisiones importantes sobre la vida de otras personas. Las sillas de plástico estaban dispuestas en filas como en un colegio, y los muros tenían un color beige que yo conocía, ese color que no es ningún color, el color de los lugares donde nadie quiere estar, pero todos tienen que estarlo. Me senté en una silla de plástico dura que crujió cuando me moví. Mi abogada, Carmen, se inclinó hacia mí antes de que todo empezara y me dijo en voz muy baja, «No digas nada que no te pida decir, solo mira al juez». Carmen tenía las manos muy estiladas, muy quietas sobre la mesa, y yo pensé que yo quería tener manos así también, manos que no temblaran, manos que dijeran, «Estoy aquí, estoy segura». Y yo me acordé de esa voz nueva que había tenido que aprender durante estos meses, esa voz de mujer que está en control, que no tiembla, aunque por dentro todo estuviera cayendo a pedazos. Mi abogada presentó los documentos, todos los documentos. La lista del cuaderno, los mensajes, los registros del colegio, los registros médicos, los papeles que Consuelo había preparado y que yo había fotografiado esa noche. Los testimonios de la profesora de Paula, de la recepcionista del médico, de 2 vecinas que habían visto a Consuelo entrar y salir. Cada papel que Carmen ponía sobre la mesa era como poner un ladrillo, uno por uno, construyendo algo que yo no podía ver todavía, pero que ella sí, porque ella era la única persona en esa sala que entendía la forma final que todo iba a tener. El juez lo leía, levantaba la vista, escribía algo en un papel y volvía a leer.
El sonido de su bolígrafo contra el papel fue el sonido más importante de mi vida durante esas 2 horas, porque cada vez que escribía, yo pensaba, eso es sobre Paula. Cada palabra es sobre Paula.